la mataron, pues terrible, pues que los maten a ellos, no, que no hay pena de muerte, por favor. No se puede matar a estos señores de ninguna manera. Que hay que reinsertarlos socialmente y decir, no se preocupe que no volveré a hacerlo, ¿verdad? Que es lo que se ha de cómo sentarlo. No, pena de muerte al Etarra, no se puede dar pena de muerte. Al Etarra hay que reinsertarle socialmente. Y si me la encuentro yo un día tomando café en un restaurante, pues le digo que ya se lo olvidó, ¿verdad? ¿Qué cosas pasan, verdad? No pasa nada. Bueno, pues entonces cuando aparecen esas contradicciones, entre paréntesis no hace falta que les ocupe que yo soy partidario de la pena de muerte, pero vamos totalmente, ¿no? Y además lo he publicado y demás, y esto me ha costado, pues, prácticamente indisponerme con toda la progresía reinante en España, ¿verdad? Pero naturalmente dice que eso me habla. Bien, entonces quiero decir lo siguiente, que lo que se destruye y de la destrucción brota alguna idea filosófica. Nosotros hablamos, lo que se destruye son los conceptos, el saber por conceptos, por ejemplo, el concepto de triángulo, el concepto de diagonal, de lado, esos conceptos. Cuando esto lo destruye de tal forma que de ahí sale una idea, como es el caso de los irracionales, entonces sí podemos entender que la destrucción de las ideas pues pueda dar lugar a otras ideas abstractas. Y estas ideas, pero cuando esto no ocurre así, pues no, la destrucción de ideas simplemente es la aniquilación y pasa de otra cosa, ¿verdad? No hay más importancia. Lo que pasa es que naturalmente generalmente se confunde el tocino con la velocidad y uno está constantemente diciendo, no, es que yo me preocupo mucho por destruir esto porque yo que no, pues déjate de tonterías, ¿verdad? Porque hay que tener ya unas ciertas coordenadas para saber qué es lo que está en el primer plano, qué es lo que está en el segundo, en el cuarto o en el séptimo plano. Total, voy organizando el asunto. Que para que las ideas filosóficas comiencen a brotar, y no una, sino múltiples y diversas, pues hace falta destruir algo previamente. Las ideas no parecen, no están ahí dormidas y de repente salen, sino que hace falta destruir algo para luego que construir. Bueno, sí, construir, pero de un modo muy especial, que no tenemos tiempo de analizar, para luego obtener de esos fundamentos que han sido destruidos o analizados, para obtener otra transformación de ideas que son las que llamamos filosóficas. Y la filosofía la tiene todo el mundo. Eso es un dogma. Todo el mundo, sobre todo si habla español, no todo el mundo en el sentido primitivo. Pero ya digo, un neandertal no puede entender filosofía. Sino que el que habla español, por ejemplo, hace falta ya un desarrollo importantísimo. El que habla español no tiene más remedio que filosofar, aunque no quiera. Ya puede dar lo que quiera. ¿Por qué? Pues porque en el español está, desde la Edad Media, está impregnado de palabras filosóficas. Por ejemplo, ¿quién no dice sustancia? Es cierto, como decía el padre Isla, que hablando de Rodríguez de Campazas, que no entendió por sustancia más que el caldo de gallina. El caldo de gallina ya tiene algo de sustancia. Y entonces la sustancia es una categoría de Aristóteles. Y entonces, pues así sucesivamente. Es decir, que las ideas están de tal manera que dan lugar pues, a transformaciones abstractas como son las categorías de Aristóteles. Y entonces, estas ideas que se van construyendo, esto es lo esencial, para lo que quería decir, conservan siempre la forma, de algún modo, el olor, el perfume, como se quiera llamar, de aquello de donde procede. Voy a poner unos ejemplos. La tarea es infinita, pero quiero no desbordarme del tiempo, ¿no? O sea, que miro el reloj. Unos ejemplos para ilustrar lo que acabo de decir. Todo el mundo hoy habla de cultura, ¿no? La cultura, escucho decir, me va a decir a mí la cultura. Todo el mundo la cultura.
No, porque la cultura es el hombre, y la cultura es lo más importante que hay. Más que dinero yo quiero cultura, y para eso está el Ministerio de Cultura y la cultura por allí, bien. Las actividades culturales, las casas de cultura, bueno. En fin, la cultura es el valor más alto que hoy día, es un hombre muy culto, tiene cultura. Bien, la idea de cultura, como en general todas las ideas, pues tienen fecha. La idea de Dios es eterna en su contenido, pero sin embargo hemos dicho que la inventó Aristóteles, de manera que tiene 23 siglos o 24 siglos, ¿verdad? La idea de cultura lo mismo, es mucho más jovencita la cultura. La idea de cultura, como la entendemos hoy, pues es una idea que tiene, pues qué sé yo, apareció hacia 1812 o 13, un poco antes, a finales del siglo XVIII, con Herder, pero es una idea que tiene 2 siglos y pico, aunque se hizo mayor. La idea de cultura, que fue un producto de la Universidad Alemana, principalmente, se hizo mayor precisamente a través del canciller Bismarck, cuando desató la llamada lucha por la cultura, el Kulturkampf, la lucha por la cultura. Y la lucha por la cultura de Bismarck era sobre todo la lucha contra la Iglesia Católica, contra la policía negra, que se llamaba. Y la lucha por la cultura fue una frase que se le atribuye a Virchow, el famoso autor de aquella frase que todo el mundo conoce, el bachillerato on célula es célula, toda célula viene de una célula, Virchow, que al mismo tiempo, además de esto, se equivocó completamente cuando se había descubierto el primer esqueleto de Neandertal y él creyó que era un individuo con una enfermedad de hueso, ¿verdad? Pues no le parecía admisible que aquello fuera un precursor del hombre. Entonces, la idea de cultura es muy reciente, porque hablamos no de la cultura subjetiva. La cultura subjetiva es decir, la cultura que tiene cada cual en su ánimo, en su cerebro, donde se quiera, que es la cultura que ha adquirido alguien después de un aprendizaje. Pero cuando es un concepto que lo han utilizan hoy los etólogos y los psicólogos. Cuando algo lo tenemos por herencia genética, es distinto de cuando algo lo tenemos por aprendizaje. Por ejemplo, nadie habla un idioma por razones genéticas, por mucho que se diga, ¿verdad? No, es que lo llevan la sangre o en la leche de la nodriza, que se lo dirá usted. Un individuo no tiene la lengua de su nodriza a través de la leche, la tiene porque la nodriza le enseña a hablar. Y si al hijo de la nodriza lo lleva, en lugar de estar en África tropical, está en Estados Unidos o en España, pues hablará español. Es decir, lo mismo pasa con la vestimenta, etc. Nosotros no vestimos naturalmente. No, claro, es que el hombre era desnudo, el hombre es desnudo. Bueno, eso lo dirá usted. El hombre es el animal desnudo, que decía Edmund Morris, ¿no? El hombre es el mono vestido, el mono que está vestido. El mono desnudo, ningún animal lleva traje ni hábitos. El único animal que habla y que habla lenguaje de palabras y que habla no para expresar sus pensamientos, como tantas veces el hombre empezó a hablar porque expresaba sus pensamientos, pero ¿qué pensamientos iba a tener el Neandertal? ¿Verdad? No me fastidie usted. Es que yo tengo muchos pensamientos y voy a hablar. ¿Verdad? Lo que va a hablar va a ser escribir una novela, que es lo que se usa porque es lo que da cultura, ¿verdad? Una novela. Ahora cuando veníamos a Santander estábamos escuchando una televisión de Radio Nacional donde hablaba de cómo Islandia es el país de 30.000 habitantes donde hay mayor cultura literaria, ahí todo Cristo escribiendo novela y al gobierno se las compra y todo el mundo leyendo novelas. Pues claro, eso es pensar, hombre, eso es contar cuentos, claro, como hace tanto frío y tanta niebla, y no había televisión, tienen ya la costumbre, pero en fin. Bien. Entonces la cultura subjetiva es lo que se llamaba antes educación, crianza, ahora, ¿verdad? Es la cultura que ahora requiere. Por ejemplo, si alguien toca el piano, pues ya estudió. Es decir,
aunque sea hijo de músicos, no es una palabra de la música, los padres pasa por herencia, eso es por aprendizaje. Por esto la cultura es subjetiva. Bien, pero resulta que la cultura de que hablamos hoy es totalmente distinta a lo que llamamos la cultura objetiva. Es decir, es una cultura, para decirlo rápidamente, que en lugar de estar en cada uno de los individuos, es el individuo el que está en ella. Por ejemplo, cuando hablamos español, pues hablamos español, el español es algo que nos envuelve, es decir, que es anterior a nosotros, que estamos en él. Nosotros no hablamos español porque lo llevamos en la sangre, sino porque es una estructura lingüística que nos envuelve y la hemos aprendido. Participamos en mayor o menor medida de esa estructura, pero es algo que es una palabra. La lengua, lo que los gramáticos de Saussure llaman la lengua, no la palabra sí, la palabra será algo que hace cada individuo hablar, pero la lengua está por encima de las palabras y es una estructura de algún modo impersonal, social o como se quiera llamar, y esta es la lengua, que es una parte de la cultura, claro, de la cultura de un pueblo. Pues bien, ¿qué quiere decir o dónde voy a parar con esto? Pues quiere decir lo siguiente, que esta idea de cultura objetiva apareció precisamente al final del siglo XVIII, sobre todo la obra de Herder, la obra de Fichte, y así sucesivamente. Y entonces esta idea de cultura pues es la que ha constituido, sobre todo hoy día con las autonomías, pues ya sabemos lo que es. Si los catalanes dicen que tenemos una cultura propia, tenemos un estado propio, ¿verdad? Los del Valle del Bierzo dicen que tenemos una cultura propia, queremos el Bierzo es nación, como dicen, el carteles por el monte, ¿verdad? El Bierzo es nación, y Cataluña es nación, y yo qué sé, y Cantabria es nación, porque si no tiene idioma propio se inventa. Y esto se lo inventó Fichte, un idealista alemán discípulo de Kant, que en los discursos de la nación alemana, pues más o menos les dijo lo siguiente, que cada pueblo, cuando tiene cultura propia, porque el espíritu del pueblo, el Volksgeist, le ha soplado la cultura, la lengua de la cultura, entonces cuando un pueblo tiene cultura propia, entonces ese pueblo tiene que tener un Estado. Y entonces habrá que demostrar que un pueblo tiene cultura propia, o lengua propia, el caso del País Vasco, el caso de los gallegos, el caso de los catalanes en España, y así sucesivamente, y entonces cuando tienen una cultura propia, tienen un espíritu propio, entonces tienen que tener un Estado propio. Ese es el principio de las nacionalidades y del Estado cultural. Y la cultura es el fundamento del Estado. De manera que entonces la idea de cultura objetiva, que empezó de un modo observando que en el siglo XVIII empezaron a abundar obras tales como Historia de la Arquitectura. La cosa se la extrae, ya estamos acostumbrados, pero Historia de la Música, hombre, será historia de los músicos, pero la música historia de la arquitectura, historia de la lengua, historia de la filosofía, será de los filósofos, no de la filosofía. Pues esta abstracción de la cultura, esto es lo que ha dado lugar, entre otras cosas, pues esto, a los problemas políticos que hoy nos aqueja por todos lados, que además aquello es imparable. Eso quiere decir lo que está pasando en América, ¿verdad? Con Venezuela, con eso, tiene su propia cultura, su propio pueblo, etc. Y entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Pues ¿de dónde sale la palabra cultura? Ahí vengo a la cultura. Para determinar de dónde sale la idea de cultura objetiva, pues como las ideas, la idea de cultura objetiva no salen de la nada, en absoluto, no es que se le ocurrió a Herder o a Fichte, no, esas son ideas que fueron ya organizándose lentísimamente y que hay que estudiar detalladamente cómo se fueron formando, pero esa idea no viene de la nada, viene de otra idea anterior. ¿Cuál es la idea anterior? Nosotros hemos defendido que la idea anterior es la idea cristiana del reino de la gracia.
todavía Leibniz, para que se den cuenta, Leibniz, uno de los grandes matemáticos y filósofos de la Edad Moderna, Leibniz todavía dice en la monología que hay dos grandes reinos en el universo, a saber, el reino de la naturaleza y el reino de la gracia. El reino de la naturaleza es la obra que hizo Dios, pero luego Dios añadió además luego la gracia. Por ejemplo, cuando creó a Adán, pues Dios le creó como hombre, pero luego le dio la gracia santificante. Bien. Bueno, pues la hipótesis que hemos defendido en otros lugares es que el reino de la gracia, que es obra del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo al alma del justo, cuando se eclipsa el Espíritu Santo, es decir, cuando después de la Reforma Protestante y de la Ilustración, pues ya pocos creen en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se transforma en el Espíritu del pueblo, el Volksgeist, y lo que sopla no es la gracia, es la cultura. Dicho de otro modo, que lo que llamamos cultura y ministerio de cultura y todo lo que quieras, casas de cultura, todo eso, no es más que una transformación del reino de la gracia. Por tanto, hay que destruir el reino de la gracia para que aparezca el reino de la cultura. Esa es la cuestión. La idea de cultura, que es una idea, filosofía de la cultura, se llama hoy, supone la destrucción del reino de la gracia. Pero la cultura conserva mucho del carácter mitológico, mitopoético del reino de la cultura. Y la idea de la cultura sigue siendo mitológica. La idea de la cultura sigue siendo un mito completo. El mito de la cultura. Y como el mito de la naturaleza de nosotros. Pero entonces, los mitos aquí ya no son mitos siempre oscurantistas, porque pueden ser mitos pues luminosos, no tenebrosos, ¿verdad? Y entonces, el mito de la gracia es un mito luminoso porque en la medida en que da lugar al mito de la cultura. Pero la luz no llega tanto que sea la única luz que alumbra, ¿verdad? Por otro lado. Y así sucesivamente podríamos seguir poniendo ejemplos de este tipo. Entonces, la idea de la construcción y destrucción de ideas supone esto, que la filosofía aparece destruyendo otras ideas previas, generalmente de forma mítica, pero de suficiente entidad como para dar lugar a ideas filosóficas, no ideas de segundo orden, secundarias. Y entonces, en este proceso, la filosofía es un saber de segundo grado, supone saber serio. No es un saber de primer grado como la geometría, que parte de los axiomas y de ahí construye. Aquí hace falta unos saberes previos y luego un saber de segundo grado que es resultante del análisis o destrucción del saber anterior. Destrucción que no es nunca total, no es liquidación. Quedan muchas cosas que son las que pasan al otro y así sucesivamente. Y además esto no ocurre de un modo lineal, sino que ocurre de un modo múltiple, porque hay muchas filosofías, porque muy distintas, hay muy distintas formas de esto. Bien. Otro ejemplo, ya termino de ejemplificar con esto. Otro ejemplo, pues, de destrucción de ideas. Todo el mundo, que lo hemos tratado este trimestre, precisamente en este curso sobre el hombre. Otro ejemplo, es decir, que son ejemplos que yo saco de nuestra propia cosecha para que se vea que no hablamos de memoria, por lo menos, ¿verdad? Sino que estamos hablando de ejemplos muy trabajados por nosotros. Entonces, eso es relevante, esto es relevante, no merece la pena comentarios sobre esto. Entonces, la idea de especie de Linneo, todo el mundo sabe que Linneo fue el gran naturalista que publicó el sistema de la naturaleza, que es la 10ª edición, que es como la Biblia de la ciencia natural, ¿verdad? El sistema de la naturaleza. Ahí Linneo habló del imperio de la naturaleza frente al imperio de Dios. Es decir, Linneo no fue en absoluto, como quieren muchos, fue ateo o escéptico, sino fue pues, allá él, eso no importa. Lo cierto es que Linneo, en la edición del sistema de la naturaleza, allí empieza con cánticos a Jehová, ¿verdad? Empieza a decir nada menos que el hombre es del reino animal, cosa que naturalmente irrita a todos los cartesianos, como el hombre no es animal, el hombre es espíritu, no es animal, lo decía Gómez Pereira. Pero sin embargo, los Descartes y los cartesianos, Alebán, etc., dicen, no, el hombre es
El hombre no es animal, es espíritu. Bien, pues Linneo, el reino de la naturaleza, lo divide, el imperio de la naturaleza lo divide en tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y mete al hombre en el reino animal. Pero vaya revolución que hace Darwin con esto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues viene lo que hemos llamado el embrollo de Linneo, que por otra parte, cuando empieza Linneo a decir que es el reino animal, cuál es la diferencia específica del hombre, pues se le ocurre decir lo que hoy se dice, el Homo sapiens. Y todavía después, cuando se descubre que el hombre neandertal también era muy parecido al Homo sapiens de Linneo, pues se dice, y dicen otros antropólogos y paleontólogos, el Homo sapiens sapiens. Somos nosotros, que ya es el colmo de la caradura, ¿verdad? Es decir, o sea que encima somos sapiens sapiens, pues de sapiens. Se me va a gustar tanto todos los manuales, Homo sapiens sapiens. Y entonces los paleontólogos, antropólogos, los prehistoriadores, pues no saben lo que dicen. Porque ¿qué quiere usted con sapiens? Vamos a Linneo y se puede decir, bueno, sapiens quiere decir que son animales como los primates que ya enchufan cañas, como los monos de Keller, o que tallan piedras, ¿verdad? Que tienen una sabiduría manual, práctica. No. Vamos a Linneo y lo que Linneo dice nada de eso. Dice, Homo sapiens, dice, porque como dice el oráculo de Delfos, la cosa ya empieza a ser seria, ¿eh? No te ipsum, conoce a ti mismo. O sea, el hombre es sapiens porque se conoce a sí mismo. Ahora, esto produce risa. Pensar que el neandertal decía, bueno, esto es lo que dijo el padre Peñar de Chardin con el famoso salto a la reflexión. El salto a la reflexión. En Oviedo fue catedrático de antropología zoológica, nada menos que el doctor Cruz Zafón, una de las personalidades más ilustres de España, de historiador y antropólogo. Y este era Pellarriano, fue el presidente del comité que tradujo al padre Pellar allí por los años 50-60. Pues el padre Pellar, ya saben ustedes, fue un jesuita que, entre otras cosas, parece ser que falsificó el nombre de Piltdown, pero todas las cosas por alto, ¿verdad? Porque en todas partes cuecen habas, pero lo cierto es que el padre Pellar sostuvo la tesis de que el hombre había empezado por un salto a la reflexión, algo cual venía muy bien en la teoría espiritualista, de que de repente, que por cierto, el creador de esta teoría fue un paisano mío de La Rioja, por cierto, fue Arreaga, que sostuvo que el barro de la Biblia era un mono, al que Dios le había soplado, el espiráculo famoso le sopló, y al soplarle dijo, salió Adán, dijo, hombre, cuando 50 años que Dios explicaban idea, que me conozco a mí mismo, ¿verdad? Que sois... Yo me conozco a mí mismo, cosa tan cómica. Bueno, pues, yo le decía a Cruz Zafón, bueno, yo reñí con él, ya era imposible porque era natural con aquel señor, pero veía tan claro, y dice, no, es que el salto a la reflexión es lo que hizo al hombre. Y bueno, pero esto como demuestra que un pitecántropo reflexionaba, si no hay ninguna prueba de la reflexión objetiva. Y si hay pruebas indirectas. ¿Cuáles son? Pues el enterramiento. Siempre se empiezan a enterrar los cadáveres. Y eso quiere decir que ya pensaban en la muerte, ya reflexionaban. Digo, bueno, pero los primeros cadáveres enterrados que conocemos son de osos en las cuevas del Nagelaje, ¿verdad? De manera que no son los hombres. Y además, si los hombres enterraban a los muertos era porque olían mal, no porque vivían, sino la razón por lo que era. Y entonces, pues, bueno, total, el hombre, como estaba tan completamente convencido de sus ideas, digamos, católico y pellariano, nada, reñimos con él, reñimos con una dura. Bueno, pues entonces todavía andan hoy haciendo tesis doctorales sobre, porque ahora como se conservan los epistolarios, resulta que han encontrado 2 o 3 cartas mías en los archivos de esto y están ahí sacándoles puta que no es más misterio que esto, no tiene ningún misterio, ningún misterio, ¿verdad? Pero al hacer una tesis doctoral, pues eso es lo que exige, ¿verdad? O sea, les querré sacar puta a lo que no le falta sacar puta. Bueno, a lo que voy. Entonces, Linneo arma de embrollo a decir que el hombre es animal, pero es sapiens. Y con sabiduría metacósmica, ¿verdad? No con sabiduría, diríamos,
puramente técnica, concreta, una sabiduría propia de un ángel, propia para hacer el sistema del mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, viene una contrarrevolución liniana inmediatamente por parte de los cartesianos y dicen, no, el hombre no es animal, es imposible, eso lo dice Catrefas y otros muchos, y sobre todo toda una saga de médicos españoles muy curiosos que se apuntaron a esta idea. No, el hombre no es animal de ninguna manera, es todo médico. Hay un reino hominal, un reino hominal, formamos un reino aparte del animal, es el reino hominal, y somos hombres. La dignidad humana exige esto, hombre, por favor, ¿cómo vamos a decir que somos animales? Somos hominales. Y claro, de ahí viene el humanismo y todas las historias estas. Y los derechos humanos, y el género humano, que canta la Internacional, el género humano, la humanidad, todo eso son palabras. No hay humanidad por ningún lado, no hay humanidad. Es decir, lo que llamamos humanidad es una pura abstracción. Es decir, en ninguna parte hispana de la humanidad ha habido bandas de pitecántropos, de australopitecos, además se han ido juntando, ¿verdad? Cada uno hablando como ha podido, y la humanidad no aparece por ningún lado. No quiere decir que no se pueda hablar, totalizar todos aquellos que llamamos hombres y los derechos humanos, y entonces hablamos de la humanidad. Pero resulta que los derechos humanos, el artículo 2 dice que los hombres somos todos iguales sin consideración de sexo, lengua, raza, todo lo que la cultura. Es decir, el hombre es el australopiteco. Si le quitas la raza, si le quitas la cultura, le quitas ¿a qué se refiere a los derechos humanos? Pues no sabemos a qué, lo sabrán ellos. Maritain dijo una frase muy bonita, porque tuvo una ponencia, dice: estamos de acuerdo con los derechos humanos siempre que no preguntemos por los fundamentos. Los fundamentos vamos a dejarlo cargando que ponga hoy día, ¿verdad? Pero aquello no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿a dónde voy? Pues que naturalmente esta contrarrevolución liniana del reino nominal quedó completamente tragada con el darwinismo. Claro, cuando Darwin empieza a decir que las especies no son eternas, como decía Linneo, las especies las creó Dios en el principio, y hay tantas especies cuantas Dios creó en el principio. Luego es cierto que en lugar de las especies habló de los géneros, unos esquemas genéricos de varias especies que se podían hibridar entre sí, y algunos han querido ver que ya en Linneo está un poco la prefiguración de la idea de la descendencia de las especies. Pero es totalmente distinto, no hay tiempo aquí de explicar esto. Total, que el darwinismo, claro, es decir, el transformismo, es decir, que una especie se transformaba en otras, ¿qué hizo Darwin? Pues lo que hizo fue destruir el concepto de especie. Y entonces Darwin no sabía lo que era una especie, ni podía saberlo, porque Darwin sabía lo mismo que Linneo. Es decir, en la época de Darwin ni se había descubierto la teoría celular, ni se había descubierto el genoma, ni se había descubierto ni la química, no sabía nada, ni la transmisión de la herencia, no se sabía nada. Y entonces ya hizo bastante al introducir esas ideas generales de la selección natural, de la lucha por la vida, etc., que además se las comunicó no los que estaban trabajando en teoría celular, sino por ejemplo Malthus o su abuelo Erasmo Darwin, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la idea de destrucción de las especies de Linneo, consideradas como una antiguaria teológica, Dios creó en el principio las tres especies, es lo que dice la Biblia, pues Darwin lo destruye, pero ¿a costa de qué? A costa de que las especies de Darwin desaparecen. Y la mejor prueba que puedo aportar a este respecto es leer el último capítulo del origen de las especies, en donde Darwin compara el árbol de la vida con un árbol, donde van saliendo las ramas, van bifurcándose, y entonces las especies son a diferentes ramas, pero sin que haya discontinuidad entre unas y otras, es todo continuo. Es el monismo. Es el monismo que luego pues, volverá a formarse con el materialismo del siglo pasado, el darwinismo con Haeckel, con Marx, con Darwin. Entonces el hombre empieza a ser un concepto tan extraño, que es el género humano, que es el hombre del futuro, es el superhombre, el hombre del futuro, el hombre nuevo, el hombre politécnico de los soviéticos, en fin, el hombre del humanismo,
todos los humanismos que se han dado y que se siguen dando. Y entonces, ¿en qué queda la filosofía de las especies de evolución? Pues queda en una serie de destrucciones de ciertas ideas que dan lugar a otras que conservan el sabor de las primeras y que a su vez hay que destruirlas. Y entonces la filosofía no es que sea un filosofar, como decía Kant, ya voy terminando. Es decir, no es que no se puede enseñar ni aprender filosofía, sino filosofar. Eso es una majadería, a mi juicio, porque eso pasa también con las matemáticas. Hay que matematizar, no te vas a aprender las matemáticas así por ciencia infusa. Tienes que matematizar. Pero no se trata de esto, se trata de que las matemáticas son objetivas, no son subjetivas. Y entonces las ideas filosóficas son también no es porque filosofes, sino porque vas creando otras ideas que son tan objetivas como las primeras. Lo que ocurre es que estas ideas se van acumulando unas a otras a lo largo de la historia y se configura una especie de sustancia, de hipóstasis artificiosa que está constituida sobre todo por los libros de los filósofos. Es decir, cuando vemos las obras de Aristóteles, de Platón, etcétera, de Plotino, y seguimos sumando, y las de pues que la de Santo Tomás, la de San Agustín, Santo Tomás, la de Suárez, etcétera, etcétera, la de Kant, la de Hegel, vamos sumando, entonces la filosofía son esas obras, ¿no? Y entonces estudiar filosofía es leer esos libros, pero eso no es filosofía. Eso, salvo suponer que la sabiduría filosófica está en los antiguos, que es lo mismo que hacer con la Biblia o con los Vedas. Hay una sabiduría de los antiguos y estudiar filosofía la filosofía consiste en estudiar esa filosofía, ¿no? Porque lo que hay que hacer es la filosofía de los antiguos que disponemos en las bibliotecas o por otros medios, hay que volverlas a situar en su propia historia, reconstruirlas, destruirlas y volver otra vez, porque por una parte son necesarias. Es decir, que la sustantivación no es gratuita, es necesaria porque se ha producido históricamente. Y entonces la idea del día de la filosofía empieza a hacerse cada vez más problemático, ¿verdad? Para decirlo de otro modo, ya termino, pues si llamamos a construir, a hacer cosas, ¿verdad? Pues el contrario del hacer es el deshacer. Tenemos que ir deshaciendo, deshacer y deshacer. Y entonces el hacer y el deshacer es una distinción famosa que tiene que ver con lo especulativo y con lo práctico, la división famosa de Aristóteles, los saberes especulativos y prácticos. Pero es que la especulación es otra vez la reflexión. Especulación es el espejo, que reflejamos, pero eso es una pura metáfora, además grosera, infantil, que el cerebro es como un espejo, pues eso diga usted que es un espejo, ¿verdad? Eso que lo decían los ingleses, es un espejo, no es un espejo, es una cosa distinta. Total, que este hacer y deshacer, pues supone que tenemos efectivamente que incorporar la tradición, pero que esta tradición tiene que ser desmontada completamente, que no podemos repetirla como si fueran los Vedas en la India, o como si fuera la Biblia o en el Talmud, ¿verdad? Tenemos que deshacer, tenemos que saber por qué Aristóteles dijo esto y lo demás allá, ¿verdad? Y por qué, y en qué se fundó Aristóteles para decir esto y lo otro. Tenemos que hacer una historia de la filosofía que no es puramente dogmática, tenemos que destruir la propia historia de la filosofía, tal como está presentada, tratar de interpretar cómo se ha construido y sobre todo alimentarla con las ideas del presente, porque naturalmente las ideas, los conceptos que hoy tenemos, pues de astronomía, de física, de biología, etcétera, son muy distintos a los que tenía Aristóteles. Y entonces tenemos hoy que, y por eso se puede decir que la filosofía de hoy tiene mucho más tarea y más campo que la que tenía Aristóteles. Hoy hay muchos más problemas filosóficos que los que tenía Aristóteles. Suponer que la filosofía es la madre de las ciencias y que las ciencias, cuando maduran, jubilan a su madre o a su abuela, le agradecen los derechos de Estado, se la jubilan, ¿verdad? Pues eso no es así, porque las ciencias son otra cosa distinta, otro saber distinto completamente del saber filosófico que supone la destrucción de esas ciencias. Y por eso cuando hoy pues vemos a tantos científicos pues decir todo es química, por ejemplo, todo es química, o bien cuando vemos al Hawking, ese famoso, ¿verdad? Vemos escribiendo la historia del tiempo, claro, como tiene ese teatro, porque además
pues está allí y ya sabe cómo está, ¿verdad? O cuando del CER, claro, están casi como si fuera un oráculo que va diciendo las cosas que dice, bobadas completamente. ¿Pero qué puede pensar ese buen hombre, verdad? Entonces, tu juventud haría cosas, pero en fin, cada vez... Y entonces, pues estos grandes cosmólogos de nuestros días pasan por ser los grandes filósofos. Ahí están los del CER, de Ginebra, pues con una serie de partículas que están pensando, al margen de pensar en el bosón de Dios, que llaman algunos, ¿verdad? Pues otros dicen que van a producir, eso lo dice Alice literalmente, que van a reproducir las condiciones que tuvo el universo en el momento del Big Bang. Coño, si se reproducen las condiciones del Big Bang, desaparece el CER y desaparecemos todos otra vez. Porque nos metemos a 300 millones de galaxias. Claro, es decir, es una cosa contradictoria, y de nuevo te lo dicen ahí con toda la caradura, ¿verdad? Vamos a reproducir las condiciones del Big Bang, hombre, no será eso, será otra cosa, ¿verdad? No es que es eso, pues entonces desaparecemos, por favor, para ustedes. Bueno, pues nada más. Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Bueno por su conferencia, gracias también a todos por su asistencia en una sesión como la de hoy, que es fundamentalmente una sesión de homenajes, pues no tenemos previsto un turno de preguntas, de manera que solo me queda cerrar el acto agradeciéndoles a todos su asistencia y al profesor Bueno su